cómo es eso, profesor, de estar comiendo rata en el altar de Dios? Profesor, esto me da miedo, profesor. Bueno, siéntense primero para poder disfrutar a través de la filosofía de estas cuestiones que son de la vida real. Porque yo no puedo hablarle de la vida real sin hechos reales. Yo no puedo hablarle de la vida real como si fuera una ficción y que ustedes crean que la ficción es la realidad y que la imaginación es la verdad y que la única verdad la tengo yo. Porque estamos equivocados. En un momento y en una época en que ya muchos saben que el Romano Panther es el padre carnal, el padre de a quien llama Jesucristo. Y que siendo María una madre virgen, joven, enamorada de este romano pretoriano, y puede hablar de eso Sergio Flavio, no Flavio Josefo, sino Sergio Flavio, ni Plinio, ni nada de esas cuestiones, sino un pretoriano romano amigo de ese hombre a quien María se enamora y quizás hay un 98% que sea el padre verdadero de Jesucristo. Las cuestiones metafísicas crean el negocio religioso. Y por eso es que llega un momento en que cuando yo quiero analizar a la humanidad, y yo como humano, y que hoy se habla de derechos humanos, que hoy se habla de no sé qué, que son negocios más, y dentro hay también corrompimiento, y hay también intereses creados, y hay una cantidad de cosas, nosotros debemos saber que los derechos humanos nacieron después que cayó una bomba sobre Japón, como para cubrirse, o sea, después de hacer, como hace el gato. Esa es la caca del gato, como hace el gato y después tapa. Entonces los creadores de esta cuestión crearon los derechos humanos después de acabar con un país entero y hacer que la gente comiera rata y agua de cloaca, de alcantarilla. Y esa es la humanidad que nos ha regido. Y entonces utilizamos lo sublime de un hombre crucificado y lo elevamos a Dios para entonces ahora decir desde un púlpito que sacamos demonios, el nombre nada más con decir el nombre de esa persona cuando hay miles de millones de personas con el nombre de Jesús y con el nombre de María. Por lo tanto, cuando yo veo a una viejancona tetona, con las piernas bastante pegadas y bastante gruesas y brincaba en el púlpito y dice, en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios, el fuego, y se rascaba así la chocha, se la rascaba del sudor, como que era la época de la rasquiñita aquella y que era sabrosita, y se metía el dedo y se rascaba, y en el altar de Dios, en el altar de Dios, y en la otra esquina había un envidipo sacándole demonios a todo el mundo, sal demonio en el fuera de Jesucristo. Mientras tanto, una muchacha de unos 15, 18 años totalmente desnuda, en cuerecita, en pelota, flaca y larga, y hermosísima se ve que fue, cogía una rata de la mitad de la calle y se la comía y la despedazaba, mientras el otro sacaba a una de ahí mismo ahí del púlpito, bien gruesa y bien maquillada y todo, le estaba sacando el demonio y se retorcía aquella, se retorcía y ahí sale en el nombre de Jesucristo, mire que ya se sanó, mire que ya se sanó. Mientras, ¿por qué no se asomó? Quizás el mismo Jesús se hubiera asomado por la ventana y nada más dicho, sin decir el nombre de Jesús, porque él mismo era Jesús, sana, te ordeno demonio que salga de ella, y hubiera salido. Pero este hombre, mientras él gritaba y gritaba, ya salió, y botaba baba. Y la otra en el altar de Dios se metía el dedo en la chocha, sudaba, esa chocha debía estar bastante hedionda, porque tenía rasgos así negroides y entreverados, así como negroide cachaconga. Debe ser los lados del Chocó, de por allá. De todas maneras, en el altar de Dios se metía el dedo, mientras el pastor con la chácara sucia y mojada del sudor sudaba y tomaba Coca-Cola, haciéndole propaganda a los yanquis, Coca-Cola, para decir sal, pero no se asomaba por la ventana y decía, te reprendo en el nombre de Jesucristo, que dejes a esa mujer y bote inmediatamente la rata que está descuartizando con los dientes, una rata seca. Y quizás yo hubiera sido un poquito más creyente en esos individuos que en última instancia el mismo Jesucristo le dice, llegará el día y ha llegado el día. Son estas épocas en que he hecho presencia en esta humanidad, diría el Señor Jesús.
en esta humanidad y en un tiempo en que el hombre se dispone a lanzarse desde este planeta al espacio, y ya se ha lanzado y ha llegado a otras partes y está a punto de atravesar nuestra galaxia para entrar a otra en esta época, que es buena cosa y muy buena cosa que nosotros, como entendiendo qué es la historia y que la historia la mantenga en contemplación de su trayectoria a través de las edades. Por lo tanto, yo nunca podré dejar de creer que un romano es el Padre de Jesucristo y no en un espíritu volador, una manta voladora. Por lo tanto, nunca antes, por cierto, el hombre ha mostrado tan escrutadoramente y tan curiosamente cosas acerca de su pasado, o tan celoso cuidado por presentar los vestigios que de este pasado quedan. Es como si de algún modo misterioso se estuvieran ahora manteniendo en su mente un equilibrio entre la exploración del espacio y la del tiempo. Tiempo y espacio, cuestiones físicas, velocidad. Con la extraversión y la extravagancia de los modernos y de los neófitos y de las gentes que de una u otra materia y de una u otra manera negocian con las cuestiones del dolor ajeno, como es negociar con el dolor de un estoico llamado Jesucristo. Por lo tanto, veíamos que en el altar de Dios el fuego está encendido y el otro sacaba demonios, mientras una verdadera criatura que necesitaba que le sacaran el demonio de la locura se comió una rata en plena vía pública. Una rata disecada, mientras a unos cuantos metros o unos cuantos metros un pastor devoraba una presa grandiosa de cerdo y otro de pulpa de cerdo, mientras nosotros en el Instituto Bíblico estábamos sembrando yuca. Y mientras después de eso me siento en la mesa con el que llegó a ser obispo de Barranquilla, o actual obispo de Barranquilla, Tamayo, y veía sus camisas de un lino fino israelita y sus vestimentas, y nos colocaban pañuelos finos para que las gotas del chocolate y de los alimentos que comíamos en el seminario, en la vez que los visité, y que pasamos allá una noche entera y un día, y almorzamos y cenamos con Monseñor, con el que llegó a ser obispo, y estaba en esa época por aquí todavía rondando como máximo supremo el que hoy se encuentra en Roma entre los cardenales. Y así veíamos las diferentes caras, pero mientras tanto allá en la cueva de Quórum, mientras tanto allá uno de los hombres uno de los miembros y una de las cestas que conformaban la geopolítica y la política del entonces Judea y del entonces aquel Israel prometido, pero que no era un estado todavía como el de hoy, después de perderse, y que por eso me llama a relación cuando alguien dice que la Biblia dice que pronto Israel tendrá nuevamente su patria, pero es que esa patria varias veces ha sido nuevamente prometida que la volverían a habitar. La perdieron en el primer imperio asirio-babilonio, fue el primer cautiverio de Babilonia. Después se edificó el segundo templo y también volvieron a recuperar y después lo volvieron a perder hasta la fecha que se logra el estado de 1948. Pero para eso tenemos que pasar primero para comprender algunas escenas y algunos cestas, y les voy a hablar precisamente, y olvidar a esa muchacha que come rata, mientras algunas dicen que yo soy la mejor madre y la otra dice que no. Estamos viendo que quizás la Madre María se vio obligada ante unas leyes y ante que mataran a ella a piedra y a ese niño en el vientre, tenía que dar una explicación de quién era el padre. Por lo tanto, Flavio Celso nos dice el nombre del pretoriano romano de quien María estuvo profundamente enamorada, y hay un 90% de súbdito sea su hijo. Por lo tanto, lo demás es metafísica y teología y negocio.
Ya vemos que el que saca demonios dentro de la iglesia no tiene poder para sacar demonios fuera de la iglesia. Jesucristo quizás se encontró a un endemoniado y inmediatamente en la calle y a un leproso y a uno de qué y lo abrazó y se le quitaron las cosas. Este no, nada más lo hace con los feligreses que ya mientras se toma una Coca-Cola ya ellos saben que se tienen que tirar, que tienen que botar baba porque hay muchos artistas dentro de esto y la mentira, la mitomanía, que tiene que ver mucho también con la narcolexia. Por lo tanto, hay una secta que nos dice muchas cosas como es la secta de los esenios. Y para dejar atrás un poquito la amante de Satanás. Por lo tanto, la existencia y la naturaleza de la secta esenia, conocida desde hacía tiempo por las constancias y lo que habían dicho y habían encontrado y habían escrito un hombre como Josefo, Filón y Plinio, pero los más netos escritos que se conocen como manuscritos del Mar Muerto, y en particular el manual de disciplina, que es la regla de la comunidad en cuestión escénica, nos han permitido penetrar en el mundo escenio. Eran los socialistas de la época. Más profundamente, no lo confundan ahora con la izquierda pragmática de Viebra, que fue la que desvergonzó al padre Bernardo Hoyo en Barranquilla. Entre los que se encuentran hombres que prácticamente son unos prostitutos políticos y pasan de un partido a otro, y muchos se han disfrazado de oveja cuando realmente son lobos y han pasado por toda clase de cuestión y sin embargo se llaman izquierdistas. Podemos mencionar algunos aquí como Honenberg, ¿se acuerdan la época de Honenberg? Un poco de millones grabados, o Roberto Rosanía, que ha pasado de Chara, ha pasado a Cambio Radical, de Cambio Radical a no sé qué, se acercó al Padre Hoyo, con el Padre Hoyo le hicieron unas trecuñuelas, estuvo Amaral, se perdieron millones de pesos y el Padre Hoyo terminó preso. Entonces esa es la clase de revolucionario que nosotros no queremos, sea que traigan y vengan del padre Restrepo, o sea que no vengan. Por lo tanto, esta cuestión de la izquierda tiene que deshacerse de los burócratas corrompidos, si no queda lo mismo como la derecha. O una cuestión, estos esenios eran los socialistas de la época de Jesús. Se diferenciaban de los barrabasitas, de los fariseos, de los saduceos, de los juancistas, de los bautistas, que eran sectas. Juan el Bautista era un sectario. Por lo tanto, cuando yo veo a esos hombres gritando así me da un poco de risa. Y vemos entonces que hay unos documentos que son los llamados documentos que tienen nombre propio encontrados cerca del Mar Muerto y son los llamados fragmentos sadocastanes o documentos de Damasco. Por lo tanto, estos documentos de Damasco, allá donde se cayó el apóstol Pablo, algo así que en su leyenda de cuestión de un caballo y que pito y flauta. Pero aquí estamos sencillamente con unos manuscritos que se encuentran en estas partes y que han estado en nuestra posición y han estado analizados por grandes literofilósofos, por grandes teólogos, han sido analizados y muchos han sido considerados como apócrifos. Lo cierto es que las cuevas del Quórum han proporcionado también acerca de estas cuestiones varias partes de la cual han entrado en la Biblia. Todo y en fragmentos, todos como en libros enteros. Especialmente hay dos ejemplares muy importantes como son el de Isaías y una serie de partes de Daniel que proceden y preceden en 1000 años enteros a la fecha de los más antiguos manuscritos bíblicos que sobreviven, y esto tiene todavía más importancia porque procuran una confirmación del texto masorético al que nos hemos referido en unos capítulos en algunas otras clases. Sin embargo, estos ejemplares ofrecen también posibilidad de resolver ciertas delicadas cuestiones sobre quiénes fueron los autores de cada obra y su fecha de composición. Entre los manuscritos se hallaron varios textos religiosos, como algunos de naturaleza no canónica y apostólica, que se consideraron como apócrifos, que formaban parte de una biblioteca especializada y en otro lugar llamado Mossenbach, y han aparecido algunos documentos históricos en unión de cartas y contratos que, si bien interesaban por sí mismos, son de menos valor por lo que perseguimos
hoy en día, en época de que podemos ir un domingo a pasar en la luna un cumpleaños, los que tengan